Estamos estudiando la carta de Juan y ha sido una tremenda bendición para mi vida y espero que para ustedes también. Al leer esta carta vemos el amor de un padre espiritual quien escribe muy preocupado a una iglesia que ama, porque esta iglesia de Juan estaba siendo embestida por fuertes vientos de doctrinas, de gente dentro de la misma iglesia. Gente que estaba diciendo que para ser un verdadero cristiano no era verdaderamente importante cómo uno vive en este mundo. Ellos creían que a Dios no le interesaban las cosas de este mundo, por lo tanto no era importante o vital para su pueblo ser moralmente santo, obedecer sus mandamientos. Juan rechaza estas ideas y las refuta, lo vimos en los versos anteriores, que Juan les dice a los que creen estas cosas que están engañados, que viven en una mentira, que su fe no es verdadera. Y así Juan arroja luz sobre un engaño oscuro. Pero hay algo que despierta en el apóstol una gran preocupación, porque él no quiere generar duda de salvación en sus feligreses. Él teme que esta confrontación genere duda en la iglesia, en el pueblo de Dios, duda respecto a quién soy yo, quiénes somos, quién es un cristiano entonces. Así que después de decir claramente cuál es el error de los falsos cristianos, Juan hace una pausa en estos versos del capítulo 2, versos 12 al 17. Hace una pausa en su mensaje en contra de las falsas enseñanzas. Y en esta pausa él quiere reafirmar, él quiere levantar a sus discípulos en la fe. En estos versos Juan nos va a dar un mensaje de ánimo, de reafirmación, pero también nos va a desafiar a vivir nuestra fe para la gloria de Dios en esta tierra. Te invito a que prestemos atención y que abramos nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Pero antes, oremos. Misericordioso Señor, tú que eres el que prepara y conduce nuestros corazones para estudiar y profundizar en tu palabra. Y también eres quien nos da el poder para cumplirla. Te pedimos que la palabra predicada hoy llegue hasta nuestros corazones de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. He titulado este sermón Palabras de Dios para la familia de Dios, porque estos versos hablan del pueblo cristiano con palabras de familia. Hay una simetría muy linda en los versos 12 al 14 y en esa simetría vemos estos tres grupos a los cuales Juan está hablando en dos ocasiones a cada grupo. Son los hijos, los padres y los jóvenes. Vemos esto los hijos en el verso 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Y luego, al final del verso 13, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. El siguiente grupo de los padres está en el verso 13. Juan dice, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Y luego en el verso 14, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Y finalmente, a los jóvenes, en la mitad del verso 13, dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Y al final del verso 14, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es una redacción simple, hermosa, pero que también nos deja unas preguntas. ¿Cómo leemos estos tres grupos? ¿Está hablando Juan literalmente a tres grupos? ¿Está hablando a los papás, a los hijos, a los jóvenes? ¿Qué hacemos aquellos que no son padres, que no son jóvenes? No sé, que es una forma simbólica. ¿Está hablando quizás de grupos de manera simbólica dentro de la iglesia? Déjeme decirles qué es lo que creo y luego déjeme explicarles por qué pienso de esa manera. Creo que el primer grupo, a quienes Juan llama sus hijos o los hijitos, está refiriéndose a todos los cristianos de toda la iglesia, a todos los creyentes de todas las edades en la iglesia. Y creo que los otros dos grupos, los padres y los jóvenes, apuntan a grupos más específicos de madurez, padres cristianos más maduros y jóvenes cristianos más nuevos en la fe.
Y ahora quiero explicarles por qué pienso de esta manera. Vamos a las palabras primero de Juan a los hijitos. Sus palabras en los versos 12 y al final del verso 13. Juan habla a sus hijos espirituales, los creyentes dentro de toda la iglesia. La expresión hijitos es una expresión que Juan usa muy a menudo en todos sus escritos, en el Evangelio y en sus cartas. Esta palabra él ya lo usó, por ejemplo, en esta carta para dirigirse a toda la comunidad de los creyentes. Pero no es solamente Juan quien utiliza la palabra hijos o hijitos para referirse a todos los cristianos. El apóstol Pablo también usó esta palabra. Él habló de los miembros de la iglesia, hombres y mujeres de todas las edades, y los llamó hijos, hijitos, en Gálatas 4:19. Y el Señor Jesús también, hablando a sus discípulos, les dice hijitos en Juan 21:5-6. Entonces creo que Juan está hablando y está usando esta palabra de la misma manera. Cuando dice hijitos, él está dirigiéndose a toda la iglesia. Y a toda la iglesia, a todos nosotros, Juan nos dice lo siguiente, que tengamos una profunda confianza fundamentada en dos cosas. Primero, nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, verso 12. Y segundo, hemos conocido al Padre, verso 13. Juan escribe ambos verbos, perdonados y conocido, en tiempo perfecto. Por eso se traduce, han sido perdonados, han conocido al Padre. Esto habla de un hecho consumado, de algo que se realizó en el pasado, un hecho ya cumplido, ya hecho, pero que todavía tiene poder y efectos fuertes en el presente, en nuestras vidas. Y esto es lo que Juan quiere que toda la iglesia entienda y que toda la iglesia abrace y nos conforte y nos anime. Esta es nuestra fuerte, dulce y firme certeza. Hemos conocido a Dios el Padre porque nuestros pecados han sido perdonados. A pesar de ser por naturaleza sus enemigos y no merecer más que su ira y condenación, Él nos ofreció la reconciliación y el perdón. Y no solamente el perdón y la reconciliación, sino que gracias al sacrificio expiatorio de Jesús hemos sido adoptados, incorporados en la familia de Dios. Por eso dice, han conocido al Padre. Por eso el creyente puede llamar a Dios y decir, Abba Padre, papá. Esta es nuestra certeza, nuestro consuelo, nuestra satisfacción y nuestro privilegio más grande, queridos hermanos, el privilegio más grande que tenemos en esta vida. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Aleluya. Luego las palabras de Juan en el verso 13, en la primera parte, y en el verso 14, también en la primera parte, van dirigidas, creo yo, a cristianos maduros. Juan utiliza la palabra padres en estos versos. Los autores del Nuevo Testamento usan el término padres en distintas maneras. A veces, padres se refiere a los antepasados, como lo vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro 3, verso 4. En otros lugares se usa la palabra padres para hablar de forma respetuosa con aquellos que son mayores que uno. Vemos esto en Hechos 22:1. Pero es mucho más frecuente en el Nuevo Testamento ver que esta palabra se usa para hablar de madurez espiritual, para hablar de personas sabias, de personas con más años en la fe. Pablo se refiere a sí mismo como un padre de los cristianos en Corinto, en 2 Corintios 6:13. Y a los tesalonicenses les recuerda que su rol es de ser padre espiritual, y como padre espiritual él debe exhortarles y consolarles. 1 Tesalonicenses 2:11. Por lo tanto, creo que Juan está usando la palabra padres en ese mismo sentido, para hablar a todos los creyentes, hombres y mujeres, que han permanecido en la fe por más tiempo. Pueden ser estos líderes o no. Juan claramente piensa que un creyente debe alcanzar madurez espiritual, fortaleza y tener una vida probada con el paso del tiempo. Estos cristianos deben ser padres espirituales de otros cristianos más nuevos. Esto quiere decir que debemos apuntar a ser ejemplo. Debemos cuidar y debemos guiar a aquellos que vienen a la fe después que nosotros. ¿Cuántos años tienes en la fe cristiana? Desde que decidiste ser un discípulo, un seguidor de Jesús y te incorporaste a una comunidad de fe.
Si eres un creyente ya con varios años de trayectoria, Juan te dice a ti 2 veces en estos versos que has conocido a Dios. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Al que es desde el principio. Han conocido a aquel que es desde el principio. No se refiere solamente a Jesús, quien vive desde el principio, que es desde la eternidad, sino que también abarca que ellos han conocido desde un principio a Él. Esto nos indica trayectoria. Estos son padres porque han madurado en la fe con el paso del tiempo. Han conocido a aquel que reina desde el principio, aquel que es, que existe, que vive desde siempre. ¡Qué maravilloso, hermanos! Nuestro caminar en la fe nos lleva a crecer, a madurar, a engendrar hijos e hijas espirituales. Y eso es lo que debemos apuntar, ser en la iglesia. Todo buen padre ama a su hijo, cuida a su hijo, le alimenta, le educa. Y todo padre, sea bueno o sea malo, quiéralo o no, todo padre ejerce una poderosa influencia sobre la vida de sus hijos, en la vida de sus hijos. A veces una influencia positiva, buena, a veces no. Queridos hermanos más viejos en la fe, a ustedes les hablo ahora. Nunca pienses que porque quizás no eres un líder en la iglesia, no eres el pastor, no eres alguien que predica, no ejerces un rol importante dentro de la iglesia, no tienes un rol importante en la misma. No caigas en ese engaño. Todo creyente que ha permanecido en la fe, que ha crecido, que ha conocido a aquel que era desde el principio, puede enseñar, no, debe enseñar a otro de Dios. Debe alimentar a otro con la palabra de Dios. Debe ser un ejemplo de cómo vive un creyente a aquellos que son creyentes más nuevos. Tu vida, tu trayectoria en la fe, tu testimonio, tu experiencia personal, tu conocimiento bíblico de Dios fortalece, anima, da firmeza a los demás, especialmente a los creyentes más nuevos. Y déjame decirte que necesitamos más padres y madres espirituales, cristianos maduros, que comparten su tiempo, sus experiencias, sus oraciones con otros. Luego Juan habla acerca a los jóvenes. Si los padres maduros son un ancla firme para la fe, Juan ve que los jóvenes son quienes emprenden la batalla con vigor, la batalla de la fe en este mundo. Creo que Juan está aquí hablando a los nuevos creyentes. Los jóvenes en la vida real son fuertes, son vigorosos, eso lo sabemos. De la misma manera, los jóvenes en la fe también muestran una fuerza y un vigor espiritual. Tienen un celo que proviene de su encuentro con Dios que muchas veces ya no se ve en los creyentes más viejos, más maduros. Juan dice que estos creyentes jóvenes son fuertes, que la palabra de Dios permanece en ellos. Mira el verso 14, la última parte. ¿De dónde viene la fuerza de estos jóvenes? No de su gran experiencia, porque quizás como son jóvenes en la fe no tienen mucha experiencia, pero viene en lo que ellos han recibido y entienden y conocen, de la palabra de Dios. La palabra que permanece en ellos es la fuente de su fuerza, y esa fuerza se les ha sido dada con un propósito. Al final del verso dice que ellos han vencido al maligno. ¡Qué tremenda declaración! Juan no les llama a los jóvenes a luchar contra el maligno, sino que él declara que ya han vencido. Otro verbo en tiempo perfecto. Juan nos está llamando a todos a ver estas poderosas verdades, a ver nuestro cristianismo con esta perspectiva de Dios. Cuando dice hijitos, cuando dice padres, cuando dice jóvenes. Juan está diciéndonos que nosotros como cristianos hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos conocido a Dios. Tenemos la responsabilidad de darlo a conocer a otros, de ser padres espirituales. Y también Juan nos llama a ver que hemos vencido al mundo, que tenemos fuerza, tenemos vigor. La iglesia cuenta con este matiz de fuerza espiritual en sus integrantes.
Y Jesús está en el centro de todas estas poderosas verdades. Él es quien asegura el perdón de Dios para nosotros. Él es quien nos ha adoptado en la familia de Dios. Por Cristo podemos llamar a su Padre nuestro Padre. Y por su muerte y resurrección hemos vencido al maligno. Aleluya. Finalmente, los versos 15 al 17, Juan tiene para nosotros una advertencia. Juan dice que tenemos dos opciones en estos versos: o amamos al Padre o amamos al mundo. 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que debemos ser muy cuidadosos en cómo entendemos las palabras de Juan en este verso. ¿A qué se refiere cuando habla de mundo? Porque la palabra mundo puede referirse a la creación, al mundo creado, a los que viven en él. Y Jesús dijo que Dios ama al mundo, que Dios envió a su Hijo a este mundo por amor. Juan 3:16. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia ahora con este mandato de no amar al mundo? Juan tiene en mente el mundo de pecado que se opone a Dios y todo lo que es de este mundo. Mira el verso 16. Este verso nos ayuda a entender mejor cómo es que debemos aborrecer, qué es lo que debemos aborrecer de este mundo. El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que debemos rechazar, los deseos de la carne. Se refiere a todo deseo que nace en alguien que no vive en Cristo, que no vive en el Espíritu, que todavía vive en su carne. Habla de estos deseos que nacen naturalmente en todos nosotros cuando no conocemos a Cristo. En todo ser humano que no conoce a Dios, que no tiene una relación real con Dios. El apóstol Pablo habló a los Efesios y él dice que nosotros vivíamos en otro tiempo así, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza humana. Esos son los deseos a los cuales Juan también está refiriéndose aquí, los deseos de la carne. Esto puede ser algo grande, enorme, porque abarca muchas cosas. Todas las cosas que ama la gente sin Dios. ¿Puedes pensar en esto? Son tantas cosas. Piensa en tu vida antes de llegar a la fe, antes de conocer el Evangelio, el mensaje de la Biblia. ¿Qué cosas admirabas? ¿Qué personas admirabas? ¿Qué cosas deseabas? ¿Cuáles eran tus sueños, tus anhelos? ¿Qué cosas te motivaban? ¿Qué cosas o qué gente, qué ideologías te inspiraban? ¿A quiénes seguías? ¿Quiénes eran tus modelos a seguir? ¿A quiénes admirabas? ¿Artistas, líderes, maestros? ¿La riqueza, la belleza, el reconocimiento? ¿Perseguías una carrera? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Todo aquello que la sociedad sin Dios desea, anhela, nosotros debemos rechazar. Aquellas cosas que llegan a convertirse en un deseo más grande que nuestro deseo por Dios. Ahora Juan dice después de eso, los deseos de los ojos. Esta frase tiene una línea de pensamiento similar. Se refiere a aquellas cosas que despiertan un deseo por medio de nuestros sentidos. Esto me recuerda a lo que le pasó a Eva en el relato del jardín del Edén en Génesis. Cuando ella vio el fruto, luego de que el diablo le dijera que si lo comía sería como Dios, dice la Biblia que ella lo vio y vio que era agradable para comer, lo codició. Es lo mismo que le pasó al rey David cuando vio a su vecina bañándose. Eso nos plantea una fuerte pregunta: ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Porque estas advertencias son para nosotros los cristianos. ¿De qué cosas llenamos nuestros ojos? ¿Qué cosas llegamos a codiciar que entran por nuestros sentidos?
Y en tercer lugar, Juan dice que debemos rechazar la vanagloria de la vida. La palabra vanagloria también se puede traducir como arrogancia. Juan está pensando en todas las cosas de este mundo, de esta vida, que producen arrogancia, orgullo en el ser humano. Pueden ser los bienes materiales, las cosas que tenemos, las cosas que nos hemos comprado, nuestra casa, nuestra ropa, etcétera, etcétera. Pueden ser las posesiones materiales, los títulos, pueden ser la educación que tenemos, nuestra riqueza, nuestra apariencia, nuestra posición en la sociedad, un elitismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que lleva a la gente a ser arrogante, a tener vanagloria. Juan dice que debemos rechazar, aborrecer estas cosas porque son del mundo, no son de Dios. Son cosas mundanas, son cosas... ¿Por qué las llama del mundo mundanas? El verso 17 lo aclara. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son mundanas porque pertenecen a este mundo, pertenecen a esta vida. Y Juan dice que todas las cosas de este mundo, sus seducciones, las cosas que provocan nuestros deseos, que nos seducen, que vienen a nosotros por medio de nuestros sentidos, de nuestros ojos, son en realidad falsas, son pasajeros, son una mentira. Porque estas cosas se acaban. Este mundo y todas sus riquezas y todas sus maravillas se están desgastando, se corrompen, se acaban, se dañan, se terminan. Solo hay una cosa que es segura y eterna, y es la realidad de Dios. Y solamente el que hace su voluntad por encima de sus propios deseos permanecerá con Él. Queridos, hay algo que el resultado del reciente plebiscito nacional mostró, además del obvio resultado final de las votaciones. Y creo yo que mostró también una realidad muy fuerte, que hoy día el pueblo chileno busca un cambio, anhela un cambio real. Hay descontento general por la clase política y gobernante, independientemente de la línea política. Hay un descontento general y desconfianza hacia la autoridad y también hacia la religión y hacia todo aquello que señale a Dios, que apunte a Dios. La quema de los templos es un síntoma de esta realidad, es una expresión de esta realidad. Pero lo que más me entristece es que, al igual que en los días de Juan, la gente, nuestra gente, todavía tiene sus esperanzas puestas en las cosas pasajeras de este mundo. Me llamó mucho la atención ver el casi fanatismo religioso que se expresó en cómo la gente celebraba los resultados del plebiscito. Una celebración eufórica que se puede describir como alabanza. Y eso me muestra cuán profundamente está depositada la confianza y la esperanza de las personas en esta nueva constitución. Se espera que esto produzca un cambio real, profundo y poderoso para toda la nación. Pero la verdad es que el problema de todo habitante de esta hermosa tierra no es un problema externo, no es un problema que una constitución va a solucionar. El verdadero problema es bastante profundo, es un problema interno, es un problema del corazón humano. La Biblia le llama naturaleza humana, naturaleza pecaminosa, naturaleza caída. Y buscamos en nosotros mismos, buscamos en nuestros sistemas políticos, en nuestras ideologías, en nuestras capacidades, respuestas y soluciones para un problema que solamente Dios puede tratar. Es como tratar una enfermedad terminal con aspirinas o ponerle un parche curita a un herido de bala. Ojo, no estoy diciendo que no debería importarnos los temas sociales, no deberíamos
y no debería importarnos, no deberíamos involucrarnos en la vida política, no deberíamos tener una posición respecto a los temas sociales. No estoy diciendo eso porque deberíamos. Lo que estoy diciendo es simplemente señalar la verdad de que nuestro pueblo anhela un cambio y espera un cambio, pero lamentablemente está poniendo sus esperanzas en algo que no puede cambiar de forma efectiva y real al ser humano. Solo algo fuera de este mundo puede hacer ese cambio. Y Juan nos está llamando a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, a fortalecer nuestras convicciones, a tener tan firme esta verdad que la demos a conocer a esta sociedad que anhela un cambio. Nosotros tenemos la clave del cambio. Juan está llamándonos a nosotros, a los hijitos de Dios, a afirmarnos en estas verdades fundamentales del cristianismo. Nuestros pecados han sido perdonados, dice Juan. Esa es la solución y la respuesta. Nuestra sociedad, para tener un cambio, necesita el perdón de sus pecados, necesita un encuentro real con Dios, un arrepentimiento sincero, necesita ser transformado de adentro para que se vea recién afuera un cambio real. Y nosotros, la iglesia, hemos sido perdonados y hemos conocido al Padre. No debemos dudar de nuestra fe, pero tampoco debemos avergonzarnos de esta fe y encerrarnos en nuestras cuatro paredes, sino que debemos dar a conocer a este pueblo esta fe radiante y gloriosa. A pesar del creciente rechazo hacia Dios, hacia la religión, a pesar de que quizás vengan burlas, cuestionamientos, debemos mantenernos firmes en esta realidad, en estas verdades. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos su familia, somos suyos. Y Juan está diciendo a esta iglesia que debemos vivir nuestro cristianismo. Juan nos llama a anhelar ser padres, a madurar en la fe, a ser personas con conocimiento y sabiduría. Nosotros somos los padres que hemos conocido a Dios. ¿Cuánta falta hace hoy a nuestro país que personas sean referentes para estas generaciones futuras, referentes para los más jóvenes? Necesitamos modelos a seguir en la iglesia, de las iglesias. Déjame compartirte algo. Yo recuerdo en mi familia, en un momento muy duro para nuestras vidas, cuando mi familia se fragmentó, mi mamá hizo algo tremendamente sabio. Ella buscó al pueblo de Dios, buscó incansablemente una iglesia, y en la iglesia buscó para mí, para su hijo, padres espirituales, hombres cristianos con mayor recorrido en la fe que ella. Hombres a quienes yo podría ver siendo yo un adolescente en edad y un bebé en lo espiritual. Y el Señor respondió sus oraciones, me dio amigos, hombres que quizás en la edad eran jóvenes y a veces más viejos, pero todos ellos con más años que yo en la fe. Tuve padres espirituales en estos jóvenes que me mostraron con su ejemplo, con su vida, cómo un joven puede anhelar santidad, cómo un joven puede buscar honrar a Dios en su vida, en su juventud. Tuve padres espirituales que me escucharon, que fueron pacientes conmigo, que me enseñaron a orar, me enseñaron a confesar mis pecados, a confiar en el amor de Dios, a leer la Biblia. Vi ejemplos de jóvenes que anhelaban santidad, vi ejemplos de hombres responsables y maduros en la fe, que guiaban a sus familias, que cuidaban a sus esposas, que amaban a sus hijos y les enseñaban la palabra de Dios, que luchaban con sus pecados y que con la ayuda de Dios se levantaban en la gracia y el perdón de Cristo. Podemos decir hoy que las mamás solteras, familias en necesidades o familias fragmentadas están buscando modelos de rol en la iglesia. ¿Es hoy día la iglesia un lugar donde la gente envía a sus hijos y a sus seres queridos para aprender a ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres, honestos trabajadores, honrados, seres que son temerosos de Dios, que amen al prójimo?
¿Están los jóvenes buscando iglesias y admirando a hombres y mujeres cristianos a quienes ven como un ejemplo a seguir? ¿O es que llegan nuestros jóvenes a las iglesias y ellos tienen que luchar por su propia cuenta para crecer prácticamente solos en la fe? Hay un reconocimiento en nuestra sociedad al aporte de los cristianos en la sociedad. Queridos, Dios, al llamarnos a ser su familia en esta tierra, nos está llamando mediante el apóstol Juan, a que realmente vivamos nuestro cristianismo y este cristianismo se vea hacia el mundo, se vea hacia todos aquellos que ven la familia de Dios como algo real. Que, especialmente a los que tenemos más años en la fe. Juan aquí nos llama a ser ejemplo, a ser padres de otros. Debemos tener convicciones sólidas, debemos cuidar, acompañar, guiar y aconsejar a las generaciones más jóvenes en la fe. Debemos ser modelo incluso para aquellos que no son cristianos. Juan dice que los padres han conocido a Dios. Esto debe verse. Demos a conocer a aquel a quien hemos conocido. Y Juan también dice que incluso los cristianos jóvenes, los más nuevos en la fe, tienen mucho que aportar en el reino de Dios. Juan nos recuerda de la frescura y la vitalidad de estos jóvenes y cómo esta frescura, este vigor puede bendecir a la iglesia. Y necesitamos hoy de este vigor, este celo de los jóvenes en nuestras iglesias. Necesitamos ver esa pasión, ese compromiso, esa entrega por Dios que se refleja en el cuidado a otros, en la predicación del evangelio, en la ayuda al necesitado. Y los jóvenes tienen ese vigor, esa fuerza. En Cristo los jóvenes son también un ejemplo a seguir. Y Juan dice especialmente que han vencido al maligno. ¿Cuánta falta le hace a nuestro país ver esto en la iglesia? Una iglesia que no se deja vencer por el pecado, que no se deja tentar por el maligno, sino que vence al mal con la fe. Una iglesia que estudia la palabra, que es comprometida con lo que cree, una iglesia real. Nosotros somos la familia de Dios. Nuestras vidas deben ser el sello de calidad de nuestra predicación hacia un Chile que anhela cambios reales, querida iglesia. El mundo entero necesita vivir una experiencia real de la familia de Dios. Si hoy existe rechazo, burla y repudio hacia la familia de Dios, es porque en realidad no la han conocido, no la han experimentado. O lo que han visto es una iglesia más influenciada con las cosas de este mundo que con las cosas de Dios. Una iglesia que ha transado aquello que conocía desde el principio por aquello que es más nuevo y llamativo. La codicia, la sensualidad, el amor al poder y al reconocimiento, la vanagloria de la vida. Por eso Juan hace esta advertencia a la familia de Dios. No amen al mundo. Están en este mundo. Sean fieles a Dios. Eso es lo que el mundo necesita. Y en tantos casos, hermanos, la familia de Dios se ha contentado con ser familia de Dios en sus cuatro paredes. Seamos la familia de Dios que anuncia este mensaje, que vive este mensaje en medio del mundo, sin contaminarse con las cosas de este mundo. Tomemos muy en serio nuestro papel como la familia de Dios en esta vida. Oremos. Padre, que nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder de tu Espíritu Santo, nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos en nuestro país. Y que nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en la santidad. Que crezcamos en la fe, en el conocimiento de Dios y en el amor cristiano. De manera que seamos real y evidentemente la familia, tu familia, la familia de Dios en esta tierra. Por Dios nuestro Padre, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, te lo pedimos.
Amén.